Me llamo Yassine Ben Omar y durante casi un año fui prisionero en medio del desierto. No por haber cometido un crimen, sino por estar en el lugar equivocado, en un tiempo en que la desconfianza pesaba más que la verdad. Antes de que todo comenzara, era mecánico en un pequeño taller de Argel. Tenía las manos manchadas de grasa, pero el corazón tranquilo. Creía en el trabajo honesto, en el amor de mi esposa Amina y en la sonrisa de mis hijos, Karim y Leila. Nunca imaginé que un día mi fe sería puesta a prueba en una celda sin ventanas, donde la oscuridad parecía tener vida propia. La primera noche de cautiverio la recuerdo como una herida abierta. El aire olía a hierro oxidado y sudor rancio. Había un silencio tan profundo que podía escuchar los latidos de mi propio corazón. Algunos prisioneros murmuraban oraciones, otros simplemente gemían, esperando que el amanecer trajera un milagro. Pero en ese lugar, los días y las noches se confundían y el tiempo se volvía una broma cruel. Al principio, intenté mantenerme fuerte. Me repetía que todo terminaría pronto, que Amina estaba buscando ayuda, que mis hijos preguntaban por mí. Pero con el paso de las semanas, la esperanza se fue desvaneciendo como el agua que se evapora bajo el sol del Sáhara. Empecé a dudar de todo, incluso de Dios. Recuerdo que una noche, después de escuchar los gritos de un compañero al que se llevaban para interrogar, me quedé mirando la nada. ¿Dónde estás?, murmuré. Si de verdad existes, ¿por qué me dejaste aquí? Mi voz se quebró, y por primera vez en meses, sentí ganas de llorar. Me acurruqué contra el muro frío, temblando, con la garganta reseca y el alma vacía. Y entonces sucedió algo que aún hoy no puedo explicar con palabras humanas. Una claridad comenzó a extenderse desde un rincón de la celda. No era fuego, ni linterna, ni reflejo. Era una luz serena, cálida, imposible. Me cubrió con una paz que nunca había sentido, ni siquiera en los días más felices de mi vida. En medio de ese resplandor, una voz habló dentro de mí. No estás solo, Yassine. Yo soy la luz que no se apaga. No sé si caí de rodillas o si simplemente me dejé caer, pero empecé a llorar como un niño. No de miedo, sino de alivio. Por primera vez, entendí que aquella oscuridad no tenía la última palabra. Esa noche, sin saber cómo, mi celda se convirtió en un lugar santo. Desde entonces, cada día en prisión dejó de ser un castigo y se transformó en una búsqueda. Quería conocer a aquel que me habló en medio del silencio. Antes del cautiverio, mi vida transcurría entre el ruido de los motores y el olor del aceite quemado. Había abierto un pequeño taller en un barrio polvoriento del sur de Argel, con las herramientas que heredé de mi padre. Era un lugar modesto, con paredes manchadas de grasa y un techo de lámina que crujía cada vez que el viento del mar soplaba con fuerza. Pero para mí, aquel espacio era un refugio. Cada mañana, al levantar la cortina metálica, el sol me recibía con un resplandor dorado que llenaba la calle. Mientras apretaba tornillos o revisaba carburadores, pensaba en Amina, mi esposa, preparando el desayuno para los niños. Ella era maestra en una escuela cercana y tenía una paciencia que yo nunca logré comprender. Su risa era tan clara que hasta los vecinos se detenían para escucharla cuando cantaba mientras horneaba pan. Karim y Leila, nuestros hijos, eran la alegría del hogar. Karim soñaba con ser piloto y dibujaba aviones en las paredes del taller cuando venía a visitarme. Leila apenas empezaba a hablar, pero su manera de decir baba hacía que cualquier día difícil se olvidara de inmediato. En las noches, cuando el llamado a la oración se extendía desde las mezquitas, Amina y yo nos sentábamos en la terraza a ver cómo las luces de la ciudad encendían una por una. Ella solía decirme: mientras escuchemos esto juntos, nada podrá separarnos. Yo quería creerlo. Pero 1994 fue el año en que la confianza desapareció de las calles. El país estaba dividido, los rumores de guerra civil crecían como una sombra. En las esquinas se veían soldados, y los vecinos empezaban a desaparecer sin explicación. El miedo se volvió parte del aire. En el taller, los clientes ya no hablaban mucho. Venían con las miradas bajas, dejaban sus vehículos dañados y pagaban rápido. A veces escuchaba historias sobre redadas nocturnas, sobre hombres que habían sido acusados falsamente de colaborar con los rebeldes. No imaginaba que pronto mi nombre estaría en una de esas listas. Una tarde, Samir, mi amigo de infancia, llegó al taller.
Tenía el rostro cubierto de polvo y el aliento agitado. Hermano, necesito tu ayuda. Mi camioneta se descompuso en el camino viejo. Si no la arreglo, tendré problemas. No dudé. Le di un repuesto, una llave y un poco de agua. No pregunté nada. En esos días, hacer preguntas podía costarte caro. Esa misma noche, los golpes en la puerta retumbaron como truenos. Policía, abra inmediatamente. Amina despertó sobresaltada, abrazó a los niños. Cuando abrí, una docena de hombres armados irrumpieron en casa. Me empujaron contra la pared, revisaron cada rincón, voltearon los colchones, rompieron los cajones. Uno de ellos me apuntó con un fusil. Yassine Ben Omar, queda arrestado por colaborar con los insurgentes. Intenté explicar que no sabía de qué hablaban, que solo reparaba vehículos, que no pertenecía a ningún grupo. Pero mis palabras se estrellaron contra rostros de piedra. Karim empezó a llorar, y Leila se aferró al vestido de su madre. Amina trató de acercarse a mí, pero uno de los soldados la apartó de un empujón. Por favor, es un error, gritó ella. Nadie la escuchó. Me esposaron frente a mis hijos. Cuando salí, apenas alcancé a decirle: volveré pronto. Pero dentro de mí algo sabía que no sería tan simple. Nos subieron a un camión militar junto a otros hombres. El olor a sudor y gasolina era insoportable. Algunos rezaban en voz baja, otros miraban hacia el suelo, resignados. Uno de ellos murmuró: dicen que nadie vuelve de donde nos llevan. El motor rugió, y las luces de la ciudad se fueron alejando hasta convertirse en puntos diminutos en la distancia. Sentí un nudo en la garganta al imaginar a Amina de pie en la puerta, con los niños en brazos, esperando una explicación que nunca llegaría. No lo sabía entonces, pero esa noche no solo me alejaban de mi casa, también empezaban a desmantelar todo lo que yo creía seguro. El camión avanzó durante horas, tal vez días. El tiempo dejó de tener sentido. Solo escuchaba el rugido del motor y el traqueteo metálico del suelo. El aire dentro del compartimiento era espeso, cargado de miedo y sudor. Nadie hablaba. De vez en cuando, uno de los soldados abría la puerta para gritar un nombre y sacar a alguien. Nunca regresaban. Cuando finalmente se detuvo, la puerta se abrió con un golpe. Un resplandor blanco me cegó por un instante. El calor del desierto era como una pared invisible que te golpeaba el rostro. Nos hicieron bajar a empujones. Frente a nosotros, una base militar improvisada, torres de vigilancia, alambre de púas, y un edificio de concreto que parecía devorar la luz. El viento levantaba la arena, y con ella, el olor a hierro y sangre. Nos hicieron formar una fila. Un oficial, con lentes oscuros y uniforme impecable, observaba uno por uno. No hablaba, solo asentía con la cabeza y hacía una seña. Cuando llegó a mí, me miró como si pudiera leer mis pensamientos. Tú, el mecánico, dijo sin emoción. Veremos qué tanto sabes arreglar. Lo entendí como una amenaza, no como una pregunta. Me llevaron a una celda sin ventanas, apenas iluminada por una bombilla que parpadeaba como un insecto moribundo. Las paredes estaban húmedas y olían a moho. Había marcas de uñas y frases escritas con carbón, oraciones, nombres, fechas que se detenían abruptamente. Me senté en el suelo, intentando respirar con calma, pero el aire era denso, casi líquido. El primer interrogatorio llegó esa misma noche. 2 hombres me llevaron a una habitación donde las luces eran tan brillantes que dolían en los ojos. Me preguntaron nombres, direcciones, contactos. Yo repetía una y otra vez: solo soy un mecánico. Uno de ellos golpeó la mesa con el puño. Todos dicen lo mismo. Las horas siguientes fueron una sucesión de gritos, empujones y silencio. Cada respuesta que daba parecía alimentar su enojo. No querían saber la verdad, querían una confesión. Cuando se cansaron, me dejaron solo. Sangraba por la nariz, y mi cuerpo temblaba. En la esquina, vi un charco de agua que goteaba del techo. Metí las manos, bebí un poco. El sabor era amargo, metálico, pero era todo lo que tenía. Con los días, las sesiones se volvieron rutina. El sonido de las botas en el pasillo me hacía contener el aliento.
Había aprendido a reconocer quién venía solo por el ritmo de los pasos. Algunos prisioneros gritaban nombres de sus hijos antes de ser arrastrados. Otros murmuraban versos del Corán hasta quedarse sin voz. En las noches, cuando el silencio regresaba, pensaba en Amina. En su risa, en su pan recién horneado, en la manera en que sus dedos jugaban con mi cabello cuando me quedaba dormido. Cerraba los ojos y me imaginaba en casa, pero el olor del moho y el sudor me devolvía a la realidad. Una vez, un guardia joven me lanzó un pedazo de pan duro. Lo tomé con las manos temblorosas y lo compartí con el hombre de la celda contigua, un anciano que apenas podía hablar. «Gracias», murmuró. «Dios no olvida a quien comparte». Su voz era tan débil que tuve que acercarme a la pared para escucharlo. Esa frase se me quedó grabada, aunque en ese momento ya no creía en nada. Poco a poco, la fe que había sido el centro de mi vida comenzó a desmoronarse. Las oraciones que antes me salían naturales ahora me parecían vacías. Me sentía abandonado, traicionado por el mismo Dios al que había servido. Si de verdad existes, pensaba, ¿por qué me dejaste aquí? ¿Por qué me quitaste a mi familia, mi libertad, mi nombre? El desierto no solo me rodeaba afuera, lo llevaba dentro. Cada día era una tormenta de polvo que me cegaba un poco más. Aprendí a sobrevivir, pero no a vivir. Mi cuerpo resistía, pero mi alma comenzaba a apagarse lentamente. Aún así, una pequeña chispa permanecía. Tal vez era memoria, o simple deseo de no morir sin entender. No lo sabía entonces, pero esa chispa era lo único que Dios necesitaba para volver a encenderme. Pasaron semanas, tal vez meses. En ese lugar sin relojes, uno deja de contar el tiempo y empieza a medir los días por el número de gritos que escucha. Las noches eran un espejo de las mañanas, oscuras, pesadas, interminables. A veces pensaba que me había vuelto invisible, que el mundo afuera había olvidado mi nombre. Durante los primeros días, todavía rezaba. Murmuraba las mismas palabras que había aprendido desde niño, las que mi madre me enseñó en voz baja cada noche antes de dormir. Pero allí, entre muros que olían a miedo, las oraciones sonaban huecas. Cada vez que pronunciaba el nombre de Dios, me invadía una duda amarga. Si Él era misericordioso, ¿por qué el sufrimiento no tenía fin? Si Él lo veía todo, ¿por qué guardaba silencio? Una noche, el anciano de la celda contigua, al que llamaban Abdel, me habló a través de la pared. Su voz era como un suspiro. «Hijo, el silencio también es una respuesta». No supe qué contestar. Me quedé pensando en esas palabras hasta que el sueño me venció. Los guardias entraban a veces sin razón. Pateaban los cubos de agua, revisaban nuestras mantas y se iban sin decir nada. Era su manera de recordarnos que no teníamos control sobre nada, ni siquiera sobre el aire que respirábamos. En esos días aprendí a callar, a mirar el suelo y a no esperar. Una tarde escuché mi nombre entre los gritos. «Ven Omar, sal». Me llevaron a una habitación diferente, donde un oficial escribía en un cuaderno. Me miró con una mezcla de cansancio y desprecio. «Tu esposa insiste en que eres inocente. Ha venido 3 veces al cuartel». Mi corazón se detuvo por un segundo. «¿Amina, está viva?» El hombre levantó la vista y sonrió con ironía. «Por ahora. Pero si sigues callando, tal vez no por mucho». Esa frase me rompió. Sentí una rabia sorda, una mezcla de miedo y desesperación. Quise gritar, confesar cualquier cosa, solo para que la dejaran en paz. Pero algo dentro de mí, quizá orgullo, quizá dignidad, me impidió hacerlo. Cuando me devolvieron a la celda, caí de rodillas. No supliqué, no oré. Solo me quedé mirando mis manos, tan llenas de cicatrices, y pensé que ya no tenían fuerza ni para pedir ayuda. Fue entonces cuando comenzaron los sueños. O tal vez eran alucinaciones, no lo sé. Soñaba con mi madre encendiendo una lámpara de aceite y susurrando, «No apagues la luz del alma, Yasmine». Despertaba empapado en sudor, con el corazón golpeando el pecho. Quería creer que era solo mi mente, pero en el fondo algo me decía que había más. Las tradiciones de mi infancia volvieron a mi memoria como ecos. Recordé las historias que los viejos del barrio contaban sobre los profetas, sobre el desierto que hablaba y la voz de Dios que se oía en el viento.
En aquel encierro, sin libros, sin guía, solo tenía mis recuerdos. Pero esos recuerdos se mezclaban con la culpa. ¿Sería mi arresto un castigo? ¿Había sido demasiado orgulloso? ¿Había olvidado a Dios cuando tenía abundancia? Algunos prisioneros rezaban en grupo, girando hacia el este, buscando una dirección que nadie podía ver. Yo los observaba desde un rincón, sintiéndome más solo que nunca. En mi mente repetía, ¿dónde estás, Señor, o acaso nunca estuviste? Una noche, mientras todos dormían, escuché a Abdel rezar. Sus palabras eran suaves, diferentes. No eran las frases rituales que conocía, sino una conversación íntima. Decía cosas como, Padre, no me quites el aliento, pero si lo haces, llévame contigo. Aquella manera de hablar con Dios me desconcertó. No era el Dios lejano del que me habían hablado, sino alguien cercano, casi humano. ¿A quién hablas así?, le pregunté en un susurro. Él respondió con calma. Al que escucha incluso cuando el mundo calla. No dije nada más. Me recosté mirando el techo, y por primera vez en meses, una lágrima me resbaló sin que pudiera contenerla. Era una mezcla de enojo, nostalgia y deseo. Quería creer otra vez, pero no sabía cómo hacerlo. El viento soplaba desde las rendijas, trayendo consigo el olor del desierto. En ese susurro del aire, creí escuchar algo, una especie de promesa lejana. Pero aún no era tiempo de entenderla. Con el paso de los meses, la celda se volvió mi mundo entero. Había aprendido a distinguir las horas por la intensidad del calor y por la forma en que el viento golpeaba las paredes. La oscuridad ya no me asustaba, era una vieja compañera. Lo que me asustaba era el silencio dentro de mí. Las oraciones que antes repetía se habían secado en mi lengua. Mis labios se movían por costumbre, pero el corazón no respondía. Cada palabra sonaba vacía, lejana, como si perteneciera a otro hombre. A veces escuchaba a los demás prisioneros murmurar versos sagrados, pero a mí ya no me salían. Sentía que Dios me había cerrado la puerta y yo había perdido la llave. Una tarde, cuando el sol caía sobre las torres del campo, escuché que sacaban a un grupo de reclusos. Entre ellos estaba Abdel. Antes de irse, se acercó a la pared y dijo: No temas, hijo. Si no me ves más, recuerda, la verdad siempre tiene voz, incluso cuando parece dormida. No volvió. Su ausencia me golpeó más de lo que imaginé. Él era la única chispa de fe que quedaba en ese lugar, y sin él, la oscuridad volvió a crecer. Esa noche no dormí. Pensé en su frase una y otra vez, pero no lograba entenderla. ¿Qué verdad podía haber en un sitio donde la gente desaparecía sin nombre, donde la vida no valía más que una hoja seca en el viento? Los días siguientes fueron una prueba de fuego. Los interrogatorios se intensificaron, los golpes eran más duros, las preguntas más absurdas. Querían que firmara una confesión, que dijera que había ayudado a los rebeldes. Me negué. Ya no por fe, ni por orgullo, sino porque me daba igual morir. En el fondo, una parte de mí deseaba que todo terminara. Una noche, después de una paliza, me dejaron tirado en el suelo de la celda. Tenía la boca partida y las costillas adoloridas. Sentí que algo dentro de mí se rompía, pero no era solo el cuerpo. Era la fe, la última fibra que me unía a lo que había sido. Le grité a la oscuridad: ¿Dónde estás, Dios? Si de verdad existes, muéstrame que no eres una mentira. Mi voz rebotó en las paredes y volvió vacía. Por un momento, creí que el eco se reía de mí. Me cubrí el rostro y lloré sin consuelo. Era la primera vez que lloraba sin esperanza de respuesta. Durante los días siguientes, una especie de locura silenciosa se apoderó de mí. Empecé a hablar solo, a recordar conversaciones con Amina que quizás nunca existieron. Veía su rostro en las sombras, escuchaba su voz llamándome por mi nombre. Pero cuando abría los ojos, solo estaba el muro agrietado y el olor a humedad. Una tarde, un guardia dejó abierta la puerta por descuido mientras repartía agua. Por un instante, pensé en correr. Pero afuera solo había desierto. Arena interminable y sol. Ningún lugar al que ir. Me quedé inmóvil, mirando esa franja de luz dorada que se colaba por el marco. Era hermosa y cruel.
Aquella luz me recordó algo, el taller, las tardes en que el sol se reflejaba en los motores, las risas de mis hijos jugando entre las herramientas. Ese recuerdo me atravesó el pecho como un cuchillo. Sentí que toda mi vida anterior era un sueño y que este lugar, con sus muros y sombras, era la única realidad. Comencé a creer que moriría ahí, sin nombre, sin tumba, sin perdón. La idea de un Dios justo se me volvió insoportable. Si era justo, ¿por qué callaba? Si era amor, ¿por qué me dejaba pudrir en esa celda? En mi mente solo quedaba una palabra: abandono. Fue en ese punto de quiebre, cuando ya no creía en nada, cuando incluso mi propio nombre me parecía ajeno, que algo empezó a moverse dentro de mí. No era consuelo, ni fe. Era una pregunta, pequeña pero persistente. ¿Y si no era Dios quien se había alejado, sino yo? Esa semilla, aunque no lo sabía entonces, fue el inicio de mi regreso. No recuerdo exactamente qué día fue. En el desierto, el tiempo deja de ser calendario y se convierte en cansancio. Pero sí recuerdo el frío. Aquella noche el viento entraba por las rendijas de la celda como cuchillas de hielo. Me arropé con la manta áspera, intentando dormir, pero el cuerpo no me respondía. Sentía las costillas doler, los labios partidos, la garganta reseca. Había pasado 3 días sin comer. El guardia había dicho que era un castigo por insubordinación, pero yo ya no discutía. Ni siquiera tenía fuerzas para odiar. El odio requiere esperanza, y la mía se había secado hacía tiempo. Me acurruqué en un rincón, mirando el suelo, y comencé a hablar en voz baja. No sé a quién. Tal vez a la nada. Tal vez a ese Dios al que ya no creía. Si estás ahí, si realmente existes, dime algo. Solo una palabra. El viento soplaba del otro lado del muro, trayendo un olor a arena y metal. La celda estaba tan silenciosa que podía escuchar el latido de mi propio corazón. En ese silencio, pensé que moriría esa noche. Sentí una calma amarga, la resignación de quien ya no tiene nada que perder. Y entonces ocurrió. Primero fue un susurro, como el roce de un tejido sobre la piedra. Luego, un resplandor que se filtró por la esquina más oscura de la celda. No era una linterna, ni un reflejo. Era una luz viva, suave, como si el aire se encendiera desde dentro. Me cubrí los ojos, pensando que estaba alucinando por el hambre. Pero la luz seguía ahí, más clara, más cálida, hasta que toda la celda quedó bañada por ella. Por un instante, sentí paz. No la paz de los hombres, esa que depende de lo que tienes o de lo que te dicen, sino algo más profundo. Como si el dolor no existiera, como si el aire respirara conmigo. Entonces escuché una voz. No venía del pasillo, ni del techo, ni de mi mente. Era interior, pero tan real que podía distinguir cada palabra. Yacine, no estás solo. Me quedé inmóvil, con el corazón golpeando el pecho. ¿Quién eres?, susurré. La voz respondió con una dulzura que me atravesó hasta los huesos. Soy la luz que no se apaga. Lloré. No de miedo, sino de algo que no tenía nombre. Era como si todas mis culpas, mis preguntas, mis gritos sin respuesta, se deshicieran en ese instante. El aire se volvió tibio, perfumado, como si alguien hubiese encendido incienso en el lugar. Caí de rodillas. No sabía qué decir. No sabía cómo orar. Solo repetía una y otra vez. Perdóname, perdóname. Sentí una mano invisible tocar mi hombro. Fue un roce suave, lleno de ternura. En ese contacto comprendí algo que jamás había entendido, que Dios no era el juez que me miraba desde lejos, sino el Padre que había entrado a mi celda para buscarme. Las lágrimas me corrían por la cara mientras la luz crecía. Todo mi cuerpo temblaba, pero no de miedo. Era como si algo dentro de mí se rompiera para dar paso a otra cosa. Vi imágenes pasar por mi mente, el rostro de Amina sonriendo, Karim jugando en el taller, Leila dormida sobre mi pecho. Cada recuerdo era una llama, y todas esas llamas se unieron en una sola palabra: vida. De repente, escuché el sonido de pasos en el pasillo. Un guardia abría las celdas, gritando órdenes. Parpadeé, y la luz desapareció tan rápido como había llegado. La celda volvió a quedar en penumbra, pero algo había cambiado.
No era el mismo hombre que había cerrado los ojos minutos antes. Había una certeza nueva, frágil pero viva, no estaba solo. No sabía qué significaba, ni por qué había ocurrido. Pero esa noche, entre el frío y la oscuridad, supe que la historia aún no había terminado. A la mañana siguiente, desperté con una sensación extraña. No sabía si lo que había vivido era real o un sueño provocado por el hambre y la desesperación. Pero había algo distinto en el aire, o tal vez dentro de mí. El primer signo fue el silencio. Siempre me había pesado, como una piedra en el pecho. Pero esa mañana, el silencio me pareció liviano, casi amable. Ya no era un vacío que me devoraba, sino un espacio donde podía respirar. Miré las paredes de la celda, las mismas grietas, las mismas manchas de moho. Pero por primera vez las vi bajo otra luz. Me acerqué a una de ellas y pasé los dedos sobre una frase escrita con carbón: Dios me ve. No sabía quién la había dejado allí ni cuánto tiempo llevaba escrita. Pero ahora, esas 3 palabras parecían dirigidas a mí. Ese día no hubo interrogatorios. Tal vez se habían olvidado de mí. Pasé horas sentado, recordando la voz que había escuchado. Soy la luz que no se apaga. Las repetí en voz baja una y otra vez, como si fueran un talismán. Cada vez que las decía, algo dentro de mí se calmaba. Esa noche, el guardia joven, el mismo que alguna vez me había arrojado un pedazo de pan, me trajo una jarra de agua y la dejó sin decir nada. Cuando nuestras miradas se cruzaron, noté que me observaba con cierta curiosidad. Tú, ya no pareces el mismo, murmuró antes de irse. No respondí. Solo sonreí por primera vez en meses. Los días siguientes ocurrieron cosas pequeñas, pero que para mí eran milagros. Una tarde, un prisionero enfermo comenzó a toser sin parar. Instintivamente, me acerqué, le ofrecí mi manta y le limpié la frente con un trozo de tela. Antes, jamás lo habría hecho, el miedo a los guardias, al castigo, me paralizaba. Pero esta vez, no sentí miedo. Solo compasión. Cuando el hombre logró dormir, me quedé observándolo y entendí algo: aquella luz que había llenado mi celda no se había ido. Seguía ahí, pero ahora dentro de mí, como una llama silenciosa que no necesitaba testigos. Una noche, soñé con mi esposa. Estábamos sentados frente al taller, viendo jugar a nuestros hijos. El cielo era de un azul profundo, y el sol caía sobre las colinas. Ella me miró y dijo: Ya no estás perdido, Yacine. Él te encontró. Desperté con lágrimas en los ojos. No de tristeza, sino de gratitud. Desde entonces, cada día en prisión se volvió diferente. Los guardias seguían siendo los mismos, la comida escasa, el aire pesado. Pero yo había cambiado. Cuando los otros prisioneros discutían o lloraban, les hablaba con calma. Les contaba que había sentido algo más grande que el miedo. Algunos me escuchaban en silencio, otros se burlaban. Pero incluso sus burlas ya no me herían. En una ocasión, uno de los soldados me llamó al pasillo. Pensé que me llevarían a otro interrogatorio, pero en lugar de eso, me pidió algo inaudito. Ora por mí. Su voz temblaba. Tengo pesadillas. No puedo dormir. Tú pareces tener paz. No supe qué decir. Nunca había orado por un carcelero. Pero esa noche, cuando regresé a la celda, cerré los ojos y pronuncié su nombre. No seguí ningún ritual. Solo hablé, como había hecho aquella noche con la voz. Le pedí a Dios que lo tocara, como me había tocado a mí. Por primera vez, comprendí que el poder de esa luz no era para mí solo. Era para darla. Cada amanecer se volvió una oportunidad para hacerlo. A veces bastaba una palabra amable, una sonrisa. En otras ocasiones, un silencio. La prisión seguía siendo un infierno, sí, pero ya no era mi infierno. Se había convertido en mi desierto sagrado. Y fue justo entonces, cuando mi espíritu comenzaba a renacer, que la tormenta volvió a desatarse. El comandante del cuartel descubrió que varios guardias estaban escuchando mis historias sobre la luz. Y para ellos, eso era un delito más peligroso que la rebelión. El precio de la fe, lo aprendería muy pronto, aún no había terminado de pagarlo. El amanecer llegó teñido de un color rojizo. El aire estaba quieto, demasiado quieto.
Lo supe apenas abrí los ojos, algo había cambiado. Los pasos en el pasillo sonaban distintos, más pesados, más rápidos. A través de la rendija de la puerta, vi pasar a 3 guardias con expresión severa. Uno de ellos llevaba una carpeta en la mano. Al poco rato, el cerrojo de mi celda se abrió con un golpe. «Ven, Omar, de pie», gritó uno. Obedecí sin decir palabra. Mi cuerpo aún dolía, pero mi espíritu estaba sereno. Me llevaron a una sala donde el comandante del cuartel me esperaba. Era un hombre alto, de mirada dura, con un bigote perfectamente alineado. En la mesa frente a él había papeles y una taza de café que dejaba un aroma amargo en el aire. No levantó la vista al hablar. «He escuchado que andas hablando de Luz». Guardó silencio unos segundos y luego clavó sus ojos en los míos. «¿Qué es esa tontería?». No supe qué responder. No quería provocar, pero tampoco mentir. «No es una tontería, señor. Es real». Su mano golpeó la mesa. «Aquí la única realidad es la orden militar». Los guardias me empujaron hacia atrás. El comandante se levantó, caminó lentamente alrededor de mí. «Dicen que algunos hombres han dejado de obedecer por tus historias. Que hablas de un Dios distinto, uno que perdona incluso a los enemigos». Lo dijo con desprecio, como si la misericordia fuera un delito. «No los obligo a creerme», respondí con calma. «Solo les cuento lo que vi». Su rostro se endureció. «Entonces verás lo que es el castigo». Me llevaron de regreso a la celda, pero no a la misma. Esta era más pequeña, sin manta ni cubo de agua. En una esquina, el techo goteaba, el sonido del agua era constante, insoportable. El olor a humedad se mezclaba con el del óxido. Allí me dejaron, sin comida, sin contacto, sin voz. Pasaron 3 días. Cada hora era un desierto. Me temblaban las manos, pero no de miedo, sino por la debilidad. Cerraba los ojos y repetía en silencio las palabras que habían cambiado mi vida: «Soy la luz que no se apaga». Esa frase era mi alimento. La noche del tercer día, escuché un ruido. Era un papel que se deslizaba por debajo de la puerta. Me arrodillé y lo tomé con cautela. En él había una sola frase escrita con letra temblorosa: «Gracias por orar por mí». Reconocí la caligrafía del guardia joven. Aquellas palabras me hicieron sonreír, aunque tenía los labios agrietados. No estaba solo. La semilla había germinado, incluso en la tierra más árida. Pero los días de calma terminaron pronto. A la mañana siguiente, el comandante reunió a todos los prisioneros en el patio. El sol caía implacable, y el aire ardía. Frente a todos, leyó una lista de nombres. El mío estaba entre ellos. Estos hombres serán trasladados al norte. Se les acusa de propagar ideas contrarias al Estado. Sabíamos lo que eso significaba. Traslado era una palabra elegante para desaparición. Los otros prisioneros me miraban en silencio. Algunos bajaron la vista, otros hicieron una señal de respeto. Uno de ellos, un joven llamado Omar, me susurró: «Tu historia me dio esperanza. No dejes de contarla, aunque no vuelvas». Me esposaron y me subieron a un camión junto a 6 hombres más. Mientras arrancaba, miré el horizonte. El cielo estaba cubierto de nubes oscuras, algo raro en el desierto. El viento levantaba remolinos de arena que parecían llamaradas. No sabía si volvería a ver el amanecer, pero en mi corazón había una paz firme, como una roca bajo la tormenta. Pensé en Amina, en mis hijos, en la luz que había llenado mi celda. Si aquella era mi última noche, quería enfrentarla con la misma fe con la que había comenzado todo, la de un hombre que finalmente había entendido que el amor de Dios no depende del lugar donde estés, sino de quien te sostiene en la oscuridad. El camión avanzaba por un camino de tierra que se perdía entre dunas. El sol caía como una espada sobre el metal y el aire dentro del vehículo era irrespirable. Íbamos encadenados, 7 hombres, hombro, con los labios partidos y los ojos llenos de polvo. Nadie hablaba. El motor rugía como una bestia cansada, y el viento se colaba por las rendijas mezclado con arena caliente. Después de horas, el camión se detuvo. Un soldado abrió la puerta y gritó: «¡Fuera!». Nos empujaron uno a uno.
Frente a nosotros, el desierto se extendía hasta donde la vista no alcanzaba. No había sombras, no había vida. Solo el rumor del viento. A lo lejos, una instalación abandonada, muros caídos, postes de madera, una torre oxidada. Nos hicieron caminar hasta allí. El comandante del traslado, un hombre joven con rostro inexpresivo, nos observaba sin emoción. Aquí esperarán nuevas órdenes. Hasta entonces, nadie come, nadie bebe. Luego se volvió hacia mí. Tú eres el del cuento de la luz, ¿verdad? No respondí. Dime, ¿verás esa luz cuando el sol te queme los ojos? Sonrió, pero no con burla, sino con un vacío que daba miedo. Nos dejaron bajo el sol. Horas enteras. La arena quemaba los pies a través de las sandalias. Algunos prisioneros cayeron de rodillas, otros cerraron los ojos, resignados. Yo me mantuve de pie, mirando el horizonte. En el cielo, los buitres daban vueltas lentas, como esperando. Cuando el sol empezó a caer, los soldados encendieron una fogata y bebieron agua frente a nosotros. Uno de ellos se acercó y me ofreció un vaso, pero lo retiró justo cuando extendí la mano. Pídele a tu Dios que te dé de beber. El grupo rió. Tragué saliva y bajé la mirada. No respondí. En lugar de eso, comencé a repetir las palabras que me habían salvado: soy la luz que no se apaga. Al principio lo dije en silencio. Luego en voz alta. Los demás hombres me miraron, confundidos. Algunos pensaron que había perdido la razón. Pero no me importó. Sentí que cada palabra era un golpe contra la desesperación, una chispa contra la oscuridad. La noche llegó finalmente. El desierto se volvió un mar negro bajo un cielo de estrellas inmensas. Los guardias se durmieron, y nosotros nos quedamos encadenados junto a la torre. El viento era helado, y el silencio, absoluto. Uno de los prisioneros, un muchacho que apenas tendría 20 años, me habló en susurros. ¿Tú crees que Dios realmente está aquí? Lo miré. En sus ojos había miedo, pero también una pequeña llama de esperanza. No lo sé, respondí. Pero creo que Él escucha incluso cuando no hablamos. El joven asintió, y por un instante, su rostro se suavizó. A medianoche, un ruido nos despertó. Eran los soldados, revisando las cadenas. Uno de ellos tropezó y cayó, el comandante se enfureció y comenzó a gritar. En la confusión, uno de los prisioneros intentó correr. Un disparo retumbó en la oscuridad. El cuerpo del hombre cayó junto a mí, su sangre tiñendo la arena. El silencio que siguió fue insoportable. Nadie lloró, nadie habló. Solo el sonido del viento cubriendo lo ocurrido, como si el desierto mismo quisiera esconderlo. Esa noche no dormí. Miré las estrellas y pensé en Amina, en mis hijos. En mi corazón, una pregunta ardía: ¿dónde estás, Señor? ¿Por qué no detuviste esto? Y entonces, en medio de esa pregunta, sucedió algo sutil. El viento cambió de dirección. Trajo consigo un olor dulce, a flores, algo imposible en ese lugar. Cerré los ojos. No vi luz esta vez, pero sentí presencia. Una voz interior, suave, casi un suspiro, dijo: no temas el fuego, Yasine. Lo que arde no destruye, purifica. Lloré en silencio. Porque entendí que esa prueba no era el fin, sino el umbral. Que el dolor que me consumía era parte del mismo fuego que estaba moldeando algo nuevo dentro de mí. Cuando el amanecer comenzó a teñir el horizonte, supe que mi historia aún no había terminado. El sol volvió a salir sobre aquel desierto, y con él, una certeza: nadie puede encarcelar la luz que habita en el alma. El amanecer llegó con un resplandor blanco que hería los ojos. El desierto amanecía en silencio, salvo por el crujido de las cadenas y el zumbido del viento. Los guardias parecían más tensos de lo habitual. Hablaban entre ellos, miraban el cielo, como si presintieran algo. Yo no había dormido. Me pasé la noche observando el horizonte, recordando la voz que me habló en medio de la oscuridad: no temas el fuego, Yasine. Lo que arde no destruye, purifica. Esas palabras habían encendido algo dentro de mí, una paz extraña, como si mi destino ya estuviera decidido y no hubiera nada que temer. Al mediodía, el comandante ordenó reunirnos nuevamente.
Tenía en la mano una lista arrugada y un gesto impaciente. El traslado ha sido cancelado, anunció con voz áspera. Pero hay otros planes para ustedes. Los soldados intercambiaron miradas. Algunos prisioneros suspiraron con alivio, otros, como yo, entendimos que otros planes rara vez significaban algo bueno. Nos separaron en grupos. Me llevaron junto a 2 hombres más hacia una zona de ruinas, donde alguna vez debió haber una cisterna. Allí, el calor era insoportable. El comandante se acercó, con una expresión fría. Tú, el del cuento de la luz, dijo señalándome. Hoy sabremos si tu Dios te escucha. Ordenó que caváramos con las manos. La arena estaba dura como piedra. Mis dedos sangraban, pero seguí cavando. No sabía para qué, hasta que uno de los soldados dijo con tono burlón. Que cabe su propia tumba, así verás si su fe le salva. La frase cayó como un golpe. Pero en vez de desesperarme, cerré los ojos y respiré hondo. Recordé el rostro de Amina, las risas de mis hijos, el taller lleno de luz. Pensé, si este es mi fin, quiero morir con paz, no con miedo. Seguí cavando, mientras mis labios repetían en silencio, soy la luz que no se apaga. Los soldados comenzaron a reír. Uno de ellos me pateó el costado. ¿Dónde está tu Dios ahora? Abrí los ojos y lo miré sin odio. Aquí, respondí. En ese instante, el viento cambió de dirección con una fuerza repentina. La arena comenzó a levantarse en remolinos, girando alrededor de nosotros como una tormenta. El cielo se oscureció en segundos. Los soldados retrocedieron, cubriéndose el rostro. El comandante gritó órdenes, pero su voz se perdió en el estruendo. Yo me quedé quieto, de pie, con los brazos abiertos. No podía ver nada, solo sentir. La arena golpeaba mi piel como miles de agujas, pero dentro de mí había una calma absoluta. Entre el ruido del viento, escuché de nuevo la voz. No temas, hijo. He oído tus lágrimas. Me arrodillé en medio de la tormenta. No había luz visible esta vez, pero el aire estaba lleno de ella. No sé cuánto duró, segundos, minutos, quizá una eternidad, pero cuando el viento cesó, todo el campamento había cambiado. El comandante y los soldados miraban alrededor con rostros pálidos. Algunos se persignaban, otros murmuraban palabras que no entendí. La torre de vigilancia había caído, partida en 2 por un rayo. El cielo, antes gris, ahora era azul intenso. Y el silencio, un silencio distinto, lleno de presencia. Uno de los guardias se acercó, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Qué fue eso? No respondí. Solo miré al cielo y susurré. Fue él. Esa tarde, nadie habló. Me llevaron de regreso al campamento, pero ya no me encerraron. Los hombres me miraban con respeto, algunos con miedo. Esa noche nadie encendió fogatas, como si temieran despertar lo que habían presenciado. Mientras el desierto se sumía en la oscuridad, comprendí que algo había cambiado para siempre. No solo en mí, sino en todos los que habíamos estado allí. Había llegado al borde de la muerte, y en lugar de perderlo todo, había encontrado vida. La tormenta había pasado, pero su eco seguía flotando en el aire como un suspiro divino. Los soldados se movían con cautela, hablando en voz baja, como si temieran ofender a algo invisible. La arena cubría los rostros, las armas, las botas. Todo parecía más callado, más frágil. Yo seguía de rodillas, sin fuerzas para levantarme. No sabía si estaba soñando o despierto, pero el viento ya no rugía. En su lugar, un silencio vivo lo llenaba todo. Sentí una calidez suave en el pecho, la misma que había sentido aquella noche en la celda, y entendí, él había estado conmigo todo el tiempo. El comandante se acercó. Tenía los ojos desorbitados, el uniforme cubierto de arena, y la voz quebrada. ¿Qué hiciste? Lo miré sin levantarme. Nada. Solo pedí que él no me abandonara. El hombre retrocedió un paso, mirando el cielo. Luego se dio la vuelta y ordenó con voz débil. Regresen al campamento. Los guardias obedecieron sin discutir. Nadie volvió a insultarme ni a tocarme. Durante el trayecto, me ofrecieron agua por primera vez en días. La bebí despacio, con gratitud. No pregunté nada,
no había necesidad. Esa noche, el desierto estaba irreconocible. El aire olía a tierra húmeda y en el horizonte se veían relámpagos lejanos. Los prisioneros se acercaron a mí en silencio. Uno de ellos, el joven que había dudado días atrás, me dijo: «Lo vi. Todos lo vimos. El viento, el fuego, el rayo. No era humano». «No», respondí con calma. Era la respuesta. Durante horas, hablamos en voz baja. Algunos lloraban, otros rezaban. Yo les conté lo que había sentido, como la luz me había encontrado en la oscuridad. No usé grandes palabras, no necesitaban sermones, solo verdad. Les dije: no busquen a Dios solo para salir del dolor. Búsquenlo porque Él ya está en medio de él. Uno de los soldados que custodiaba las ruinas se acercó al escucharme. Era el joven al que había orado semanas antes. Tenía la mirada distinta, más humana. «No entiendo tu fe», dijo, «pero desde aquella noche, ya no tengo pesadillas». Sonreí. Él también te escuchó. Pasaron 3 días. El comandante no volvió a hablarme. Se limitaba a mirarme desde lejos, como si no supiera qué hacer conmigo. Hasta que una mañana, mientras el sol se levantaba sobre el desierto, me llamó a su tienda. Dentro, sobre la mesa, había una hoja firmada con el sello militar. «Tu caso ha sido cerrado», dijo con voz grave. «Eres libre». Lo miré sin creerlo. «¿Por qué?» «Órdenes superiores», respondió. «Dicen que no hay pruebas contra ti, pero todos aquí sabemos que fue algo más». Salí del campamento con los pies descalzos, el corazón palpitando con fuerza. El viento soplaba suave, y por primera vez en mucho tiempo, respiré sin miedo. Cada paso que daba sobre la arena era una oración muda. En la distancia, el horizonte se abría como una promesa. No sabía hacia dónde ir, solo que debía volver a casa, a Amina, a mis hijos. Pero más que eso, sabía que no era el mismo hombre que había sido capturado. Algo dentro de mí se había encendido para siempre. Esa noche, al acampar bajo el cielo estrellado, levanté la vista y susurré: «Gracias por el desierto, porque fue ahí donde aprendí a ver». Entonces lo entendí con claridad: el verdadero milagro no había sido sobrevivir, sino ser transformado. Había entrado en la oscuridad buscando justicia y había salido con misericordia. Había pedido respuestas y recibido presencia. El viento del Sáhara sopló sobre mi rostro. No traía arena esta vez, sino la sensación de un abrazo. Y en ese momento supe que, aunque el mundo pudiera volver a encerrarme, la luz dentro de mí nunca volvería a apagarse. Caminé durante días siguiendo la línea del horizonte, sin brújula ni mapa, solo guiado por la intuición. El viento del Sáhara era áspero, pero ya no me parecía enemigo. Cada ráfaga me recordaba la voz que había escuchado: «No temas el fuego, lo que arde no destruye, purifica». Era como si el mismo desierto me acompañara en silencio, testigo de mi renacimiento. Al tercer día, un grupo de pastores me encontró. Me miraron con desconfianza al principio, pero al oír mi historia, me ofrecieron agua y un pedazo de pan. Cuando bebí aquel primer sorbo, sentí que el alma volvía al cuerpo. Uno de ellos, un anciano de barba blanca, me dijo: «Tu mirada no es de quien huye, sino de quien ha visto algo más grande que el miedo». No respondí. Solo sonreí. Semanas después, llegué a las afueras de Argel. Las calles seguían marcadas por el conflicto, muros perforados por balas, mercados vacíos, miradas cansadas. Pero para mí todo tenía un brillo nuevo. El olor del pan horneándose, los niños corriendo descalzos, el llamado a la oración resonando entre las colinas, todo era vida. Cuando llegué a mi barrio, mi corazón se detuvo por un instante. Mi casa seguía en pie. Golpeé la puerta con las manos temblorosas. Amina abrió. Nos quedamos en silencio, sin decir palabra. Sus ojos, llenos de lágrimas, me buscaron como si no creyeran lo que veían. ¿Eres tú? Asentí. Ella cayó de rodillas, cubriéndose el rostro. Me incliné, la abracé y sentí como sus sollozos se mezclaban con los míos. Los niños corrieron desde el interior. Karim ya no era el mismo pequeño que había dejado, había crecido, pero al verme, su rostro se iluminó.
Leila, apenas reconociéndome, se escondió tras su madre. Acaricié sus cabellos y pensé, esto también es un milagro. Los primeros días fueron difíciles. Mi cuerpo estaba débil, mis sueños llenos de recuerdos. Amina me cuidaba en silencio, sin hacer preguntas. Cuando una noche se atrevió a preguntar qué me había pasado, le conté todo, la prisión, la oscuridad, la luz. Ella escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, sus ojos estaban llenos de asombro. Entonces, ¿fue él quien te salvó? Sí, respondí. Pero no solo me salvó a mí. Me cambió. Empecé a visitar los mercados, a ayudar en lo que podía. Algunos me reconocían, otros me evitaban. Había rumores sobre un hombre del desierto que hablaba de perdón y esperanza. No me importaba. No buscaba fama, solo servir. Un día encontré a Samir, mi viejo amigo, el mismo que había causado mi arresto sin querer. Estaba sentado frente a una mezquita, con la mirada perdida. Su rostro era el de un hombre que cargaba demasiado peso. Cuando me vio, se levantó bruscamente. Yacine, lo siento. Sus palabras salieron entrecortadas. Me obligaron a hablar. Si no lo hacía, mataban a mi hermano. Yo no sabía que te llevarían. Podía ver en sus ojos la culpa, el miedo, la vergüenza. Me acerqué despacio y le puse una mano en el hombro. Ya pasó, hermano. Yo también fui perdonado. Él me miró, confundido. ¿Perdonado? ¿Por quién? Por aquel que me encontró en la oscuridad. Samir bajó la cabeza. Sus lágrimas cayeron sobre el suelo polvoriento. Yo no merezco eso. Ninguno lo merece, le dije, pero él lo da igual. Nos abrazamos. En ese instante, supe que la luz que me había salvado no era solo para mí. Esa tarde, mientras el sol se hundía detrás de los tejados, comprendí que mi misión no era contar un milagro, sino vivirlo cada día, extendiéndolo a quien aún caminaba en la oscuridad. Con el paso de las semanas, mi cuerpo sanó, pero mi espíritu no podía quedarse quieto. Sentía dentro de mí una urgencia nueva, una voz suave que me decía, comparte lo que viste. Al principio no sabía cómo hacerlo. No era predicador, ni sabía hablar ante la gente. Pero la paz que había recibido era tan grande que no podía guardarla solo para mí. Empecé con pequeños gestos. Visitaba a los ancianos que vivían solos, arreglaba motores sin cobrar, compartía pan con los niños del vecindario. No necesitaba decir mucho, bastaba con estar presente. Algunos me miraban con extrañeza, otros con respeto. Pero había algo en mis ojos, decían, que inspiraba calma. Una tarde, mientras reparaba una vieja motocicleta, un joven se acercó. Tenía la ropa sucia, la mirada desconfiada. Dicen que tú, hablas con Dios, murmuró. Sonreí. No hablo con él, hijo. Él me habló cuando ya no quedaban palabras. ¿Y crees que me escucharía a mí también? Claro, respondí. Él no elige a los perfectos, sino a los que ya no tienen fuerzas. Esa conversación fue la primera de muchas. Poco a poco, hombres y mujeres comenzaron a buscarme. No porque yo tuviera respuestas, sino porque les daba esperanza. Les contaba lo que había vivido sin adornos, la oscuridad, el miedo, la luz. Les decía que no necesitaban ver con los ojos para creer, sino con el corazón que todavía late cuando todo parece perdido. Amina me apoyaba en silencio. A veces, cuando veía llegar a la gente a nuestra casa, solo sonreía y preparaba té de menta. Dios te devolvió para esto, decía. Su fe, discreta y firme, era mi ancla. Un día, un grupo de hombres me pidió que los acompañara a una aldea en el interior, donde el conflicto había dejado huérfanos y viudas. El camino era largo y peligroso, pero acepté. Cuando llegamos, el lugar olía a humo y tristeza. Las casas estaban medio derrumbadas, los niños con la piel llena de polvo. Esa noche, mientras repartíamos pan y agua, un anciano se me acercó. Hace años perdí a mi hijo, dijo. He rezado 1000 veces, pero nunca sentí que Dios me oyera. Le tomé las manos, ásperas y frías. Yo también creí que él guardaba silencio, respondí. Pero a veces el silencio es donde su voz se hace más clara. El hombre lloró sin vergüenza.
Lo abracé, y en ese abrazo entendí que mi historia ya no me pertenecía. Era de todos los que necesitaban volver a creer. Cuando regresé a la ciudad, algo comenzó a cambiar. Los rumores crecieron: el mecánico que sobrevivió al desierto, el hombre que habla de una luz invisible. Algunos me rechazaban, otros me buscaban con urgencia. No todos entendían, pero yo no buscaba comprensión. Solo obediencia. Cierta tarde, mientras caminaba por el mercado, vi al joven guardia, el mismo que un día me pidió oración. Me reconoció enseguida. «Ven, Omar», dijo, con una sonrisa tímida. «He dejado el ejército. Ahora ayudo a reconstruir casas en las aldeas del sur». ¿Por qué? Porque aquella noche supe que la vida no se defiende con armas, sino con amor. Sus palabras me conmovieron. Era la prueba viva de que la luz seguía extendiéndose, más allá de mi historia. Con el tiempo, muchos de los que habían escuchado mi testimonio comenzaron a reunirse en secreto, compartiendo pan, oraciones y gratitud. No teníamos templos ni títulos. Solo un mismo fuego que nos mantenía de pie. Cada vez que miraba a esas personas, recordaba la celda, la arena, la tormenta. Y comprendía que el desierto no había sido mi prisión, sino mi escuela. Ahí aprendí que la verdadera libertad no consiste en escapar del dolor, sino en caminar dentro de él con esperanza. Esa convicción se convirtió en mi nueva vida. Y cada rostro iluminado por fe me recordaba la promesa que escuché una noche en la oscuridad. Soy la luz que no se apaga. Han pasado muchos años desde aquel día en el desierto. El viento sigue soplando igual, pero ya no lo temo. Cada vez que lo escucho golpear las ventanas de mi casa, cierro los ojos y siento que me recuerda quién soy, de dónde vengo, y quién me encontró cuando nadie más pudo hacerlo. Hoy, el taller volvió a abrir. Las paredes están limpias, el techo reparado, y las herramientas colgadas en su lugar. Pero ya no es solo un lugar donde arreglo motores, es un espacio donde también se reparan corazones. Cada persona que cruza esa puerta trae consigo una historia, un padre cansado, un joven sin rumbo, una madre que ha perdido la esperanza. Yo los escucho, les ofrezco un té, y cuando el silencio se hace pesado, les cuento lo que viví. No con orgullo, sino con gratitud. Les hablo de la oscuridad, del frío, del miedo, y de esa voz que me dijo: yo soy la luz que no se apaga. Muchos me miran con escepticismo, otros con lágrimas en los ojos. Pero casi todos se quedan en silencio. Y en ese silencio ocurre algo. A veces basta una sola palabra, una mirada, una oración. He aprendido que la fe no se impone, se contagia. Amina sigue a mi lado. Sus cabellos se han llenado de hilos plateados, pero su sonrisa es la misma. Juntos visitamos aldeas, llevamos alimentos y consuelo. A veces me mira mientras hablo y me dice: nunca imaginé que aquella prisión se convertiría en tu ministerio. Yo sonrío y respondo: fue ahí donde aprendí lo que realmente significa ser libre. Karim y Leila también crecieron. Karim ahora ayuda en el taller y siempre dice que lo que más le gusta no es arreglar motores, sino escuchar las historias de quienes vienen buscando algo más que un arreglo. Leila estudia enfermería. Dice que quiere curar como su padre, pero con medicinas. A veces, por las noches, salimos al techo a ver las estrellas. El cielo de Argel tiene ese tono azul oscuro que parece esconder promesas. Entonces cierro los ojos y recuerdo la luz que me abrazó en la celda. Y sé que aunque el tiempo pase, esa voz sigue ahí, guiando mis pasos, recordándome que nada está perdido para quien aún tiene fe. No ha sido fácil. Algunos todavía me llaman loco o traidor por hablar de lo que viví. Pero ya no necesito defenderme. Mi vida es la respuesta. Cada respiración, cada amanecer, cada alma que encuentra consuelo es una prueba de que lo imposible sí puede suceder cuando el amor de Dios irrumpe donde menos lo esperas. He vuelto al mismo desierto donde una vez pensé que moriría. No como prisionero, sino como testigo. Cada año camino por esas arenas, no para recordar el dolor, sino para agradecer. A veces llevo conmigo a otros, hombres que han perdido todo, jóvenes que no creen en nada. Cuando llegamos al lugar donde la tormenta me salvó, los hago cerrar los ojos y guardar silencio. Les digo: escuchen. Si guardan silencio, podrán oírlo también.
No se trata de escuchar con los oídos, sino con el corazón. Porque la voz que me habló aquella noche sigue hablando todavía. No con truenos ni relámpagos, sino en lo profundo del alma, allí donde el miedo se rinde y la esperanza nace. Y es ahí donde todos la encontramos, la voz que nos llama por nombre, que nos recuerda que no estamos solos, que incluso en la oscuridad hay un resplandor que no puede apagarse. Esa es mi historia. No una historia de guerra, sino de paz. No de muerte, sino de renacimiento. No de religión, sino de encuentro. Si alguna vez te has sentido prisionero del miedo, si crees que Dios ya no te escucha, si el silencio te pesa como una cadena, escucha bien, Él todavía habla. Tal vez no con palabras, sino con vida, con pequeñas señales, con un susurro que atraviesa el alma cuando el mundo se queda mudo. Yo lo escuché en el lugar más oscuro. Y hoy vivo para recordarte que la luz sigue viva, esperando que la mires. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a escribir en los comentarios. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha la voz que me encontró. Hazlo como una declaración, como un recordatorio de que la fe puede nacer incluso en medio del dolor. Suscríbete al canal para más testimonios reales de transformación, esperanza y fe. Cada historia aquí compartida es una semilla, puede parecer pequeña, pero en el corazón correcto puede cambiarlo todo. Nunca olvides esto. Estrellas dando vueltas, el silencio no es ausencia. A veces, es el lugar donde